que usted no contesta pregunta alguna a los grupos parlamentarios. Desde hace 3 meses usted hurta a este Parlamento el control más elemental que cualquier presidente de Gobierno se somete ante la Cámara que lo ha elegido. Tenemos un problema en Asturias con usted. Sería pues tal como si a un futbolista no le gustase el balón. Yo creo que a un presidente que no le gusta el Parlamento tiene un problema y tiene un gran déficit democrático. Pero voy a decirle algo más, aparte de esa consideración formal. Usted tomó posesión hace aproximadamente 9 meses. Hombre, es verdad que ya lleva alguna ventaja, porque la otra vez, a los 7, se disolvió el Parlamento. Y en ese sentido yo le voy a admitir una ventaja temporal. Pero en 9 meses, señor presidente, usted encontraba una región con unos altos niveles de desempleo. Más de 100.000 asturianos no encontraban una oportunidad de empleo. 9 meses después, 114.000 asturianos se encuentran sin una posibilidad real de empleo. Yo creo en la autonomía de Asturias, como creo en la autonomía del conjunto de las que están en nuestro país. Y creo, señor presidente, que cuando uno preside su tierra, cuando uno preside su región, tiene que tener la hoja de ruta, las ideas claras, el empuje suficiente y la audacia suficiente para dar esperanza a los ciudadanos de su comunidad autónoma. Usted, de forma reiterada y sistemática, ha huido de los debates, se ha escondido del Parlamento, no ha dado esperanzas a los desempleados asturianos, no ha sido capaz de explicar una huelga de 3 meses en el ámbito sanitario. Eso sí, ha puesto en marcha un mecanismo del pasado, un mecanismo que denominan acuerdo social, que tiene un marco temporal del año 2013 al año 2015. Este Parlamento fue ajeno a su acuerdo con UGT, con comisiones obreras y con la patronal asturiana. Si todo ello tiene soporte en los presupuestos de esta Cámara, nada añade en su acuerdo. Si no tiene soporte presupuestario su acuerdo con los sindicatos y la patronal, señor Fernández, se convierte en algo que alguno de sus asesores calificó como 60 páginas rellenas de humo, prescindibles, plagadas de propuestas piadosas y de vagas generalidades. Esto lo decía uno de los que forma su comité de expertos. Y yo no puedo estar más de acuerdo con esa expresión. Y el Grupo Parlamentario Popular no puede estar más de acuerdo con esa expresión. Ante las dificultades tremendas que tienen los jóvenes asturianos y que tienen los desempleados en nuestra tierra, usted tiene que ser capaz de plantear un plan a esta Cámara y de decirle a los asturianos que tiene un plan de gobierno, que tenemos una agenda asturiana, aparte de trasladar al Gobierno de España todos aquellos asuntos y aspectos que tengan que ver con nuestra comunidad autónoma, que nos parece muy bien, que debe usted hacerlo, pero que usted tiene una tarea propia que ni siquiera ha enunciado en esta Cámara ni conocen los asturianos. Usted gobierna por el mero paso del tiempo y de las hojas del calendario, sin actuaciones propias, sin iniciativa y, desde luego, sin desplegar programas de gobierno que garanticen la esperanza y el empleo. Finalmente, en una región con estas características económicas desoladoras no es defendible que seamos la segunda en el conjunto del país que paga mayor recargo por IRPF. No es defendible, señor Fernández, que con una región con 114.000 parados sea la segunda región después de Cataluña en recargo del impuesto sobre la renta que se paga en Asturias. Y usted, concluyo, señor presidente, y usted tiene que adoptar reformas e impulsar reformas. Me estoy refiriendo a la del sector público asturiano, que nadie entiende que ni lo haga ni siquiera se empeñe en hacerlo. Yo le he dicho que para esa tarea
Para esa labor tiene el apoyo del Grupo Parlamentario Popular. Usted es muy libre de dar la espalda a lo que acuerda su consejera en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, pero nosotros le vamos a exigir que las 87 empresas, fundaciones y organismos que hay ahora mismo en Asturias, que no nos podemos permitir porque no lo podemos pagar, por eso somos la segunda región con mayor recargo de IRPF, por eso no nos lo podemos permitir, que haga un esfuerzo de gobernante audaz y austero y que sepa estar a la altura de las circunstancias.